Llegamos al capítulo 2 de Segunda de Corintios. Hoy leeremos a partir del versículo 5 hasta el versículo 11. El título de este pasaje: Pablo perdona al ofensor. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo le he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hoy quiero hablarte sobre la necesidad de perdonar. Como hemos leído, la necesidad de perdonar al ofensor. Podríamos decir del conflicto a la reconciliación. Como dice Colosenses capítulo 3, verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el camino que lleva a la reconciliación hay un paso fundamental, y ese paso es el perdón. Es el sello que rubrica el final de una disputa y constituye el ingrediente más distintivo del cristiano. En cualquier conflicto, el perdón es importante. El perdón está en el corazón mismo del Evangelio. Todo mensaje, en este caso el mensaje cristiano, gira alrededor del perdón de Dios a través de la cruz de Cristo. Fallar u obedecer en este punto viene a ser un test básico de nuestra madurez cristiana. Podríamos preguntarnos, ¿qué nos enseña la palabra de Dios sobre este tema? Necesitamos entender bien qué es perdonar y sus implicaciones prácticas. En primer lugar, el perdonar va más allá de la paz. La paz no siempre es posible. A pesar de todos los pasos y esfuerzos, a pesar de la mejor disposición que uno puede tener, hay ocasiones cuando no se logra restaurar una relación rota. El apóstol Pablo ya lo deja entrever en su clara exhortación a la paz. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos capítulo 12, verso 18. Pablo, que era un hombre curtido en 1000 conflictos, inicia el versículo con dos notas previas: si es posible y en cuanto dependa de vosotros. Estas palabras le dan un toque de realismo imprescindible y nos liberan de expectativas exageradas. La paz no siempre es posible sencillamente porque es cosa de dos, no depende de una sola parte. Nuestra responsabilidad, lo que se espera de nosotros, es intentarlo, tomar la iniciativa, hacer todo lo posible para llegar a estar en paz con todos los hombres. Los resultados, eso ya no está en nuestras manos. Lucas capítulo 23, verso 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ejemplo del Señor Jesús es bien elocuente. En ningún momento Él regateó esfuerzos para estar en paz con sus contemporáneos. Él los amó hasta el momento de su muerte. Sin embargo, a pesar de su carácter santo y irreprochable, vivió rodeado de enemigos que, en último término, le llevaron a la cruz. Vaya paradoja, ¿no? No podemos acercarnos al tema de la reconciliación olvidando la realidad del pecado. Vivimos en un mundo donde el diablo tiene como una de sus metas dividir, separar, destruir, alzar muros entre las personas, y por esta razón habrá ocasiones en que todos nuestros esfuerzos para lograr la paz sean en balde. El perdón, sin embargo, no necesita de la paz. No depende de la reconciliación. Va más lejos de la restauración de la relación. El ejemplo del Señor nos marca la pauta. Clavado ya en la cruz, ridiculizado, torturado por los enemigos a los que había intentado amar, cerca ya de su muerte, cerca ya de la agonía, pronuncia estas palabras:
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esto también lo dijo Esteban, cuando le estaban apedreando. No les tengas en cuenta este pecado. Aunque la reconciliación no sea posible, siempre hay algo que el cristiano puede y debe hacer. Y eso es perdonar. La práctica del perdón. Perdonar implica eliminar todos los sentimientos y pensamientos negativos hacia la otra persona. El resentimiento, el odio, el deseo de venganza deben desaparecer. Y más si eres cristiano, y más si has aceptado al Señor en tu vida. En este sentido, perdonar es un proceso similar a la curación de una herida. Al principio está abierta, sangra fácilmente y duele, pero una vez se ha convertido en cicatriz, ya no duele, ya no sangra. El perdón es como transformar heridas abiertas en cicatrices. De esta ilustración se desprenden varios aspectos que te voy a mencionar. Va a ser un proceso largo y costoso. La disposición a perdonar puede y debería ser inmediata, y esa es la voluntad de Dios. Pero llegar a completar el proceso emocional y moral del perdón suele llevar un tiempo. Hay un camino a recorrer desde el momento en que se decide perdonar hasta que se hace efectivo. Por ejemplo, recordamos el caso de José en el Antiguo Testamento. Perdonó a sus hermanos. Y la historia la encontramos en Génesis capítulo 45. Pero no antes de pasar por un dilatado proceso, seguramente de meses o años, él tuvo que luchar contra sus propias reacciones. Y es importante afirmar desde el primer momento que estoy decidido a perdonar aunque la curación de mis heridas requiera más tiempo. Otro de los puntos es que tú puedes hacerlo solo. El perdón puede ser unilateral. Yo puedo y debo perdonar aunque la otra persona se muestre reacia a perdonar o ser perdonada. Puedo perdonar en la intimidad de mi corazón, en lo secreto, sin que la otra persona lo sepa. Este fue el caso de Esteban, cuando a punto de morir exclamó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, verso 60. Debemos estar dispuestos a perdonar aunque no se nos pida, o incluso aunque no nos hayan ofendido o ofendido. La meta primera del perdón no es que las partes enfrentadas vuelvan a ser amigas, sino que eliminen el veneno de su corazón. Hay veces que es imposible volver al mismo tipo de relación después de una ofensa grave. Así ocurre, por ejemplo, en algunos casos de divorcio. Dios no nos pide un ejercicio de masoquismo restaurando relaciones imposibles. La reconciliación es un resultado que se desea, pero no siempre es posible. Pero sí que nos pide amar al ofensor con el amor sobrenatural, ese fruto del Espíritu, el ágape de Cristo. Alguien dijo que el perdón es la mejor manera de librarse de los enemigos. Y eso es lo que dice Romanos capítulo 12, versos 20 al 21. ¿Perdonar requiere olvidar? Vaya pregunta, ¿no? Podríamos decir que la mente humana, tu mente y la mía, es como un álbum de recuerdos que permanecen para siempre. No podemos esperar que el perdón borre estas memorias. Eso es imposible. Cuando hay perdón, el recuerdo de una experiencia dolorosa sigue ahí, pero ya no evoca sentimientos negativos u odio. La idea de cicatriz nos ayuda a entenderlo. La cicatriz es el recuerdo de un trauma pasado. Queda ahí para siempre, pero ya no duele, no sangra, no se infecta. La herida está cerrada. No podemos borrar los recuerdos de nuestra mente, pero sí podemos quitar el veneno de esos recuerdos. Esa cicatriz que tienes en la pierna, en el brazo, cuando te cortaste, cuando te diste un golpe, sigue ahí. Y cuando la ves, recuerdas cómo te la hiciste, ¿verdad? Pero ya está. En realidad, recordar puede ser positivo porque nos evita repetir los mismos errores o faltas. Alguien dijo, refiriéndose al holocausto judío, que recordar es la mejor vacuna para no repetir. Y de esto hemos hablado aquí en Radio Solidaria cuando hablamos del holocausto nazi. El problema con la frase yo perdono pero no olvido frecuente en los labios de las personas, yo en algunas ocasiones he sido así, es que sigue albergando deseos de venganza, de resentimiento en el corazón. Y no hay un simple recuerdo, es el recuerdo más su correspondiente dosis de veneno. Y esta actitud es pecado. Dios es el único que puede perdonar y al mismo tiempo olvidar porque Él está fuera de tiempo. Yo soy el que borro tus rebeliones y no me acordaré de tus pecados. Isaías capítulo 43, verso 25.
Nosotros somos expertos, yo te perdono. Pero si vuelve a suceder un rifirrafe entre los dos, algún momento de tensión, me acuerdo de lo que me hiciste y te lo echo en cara. ¿Eso es perdonar? ¿Perdonar requiere olvidar? Por eso te hacía la pregunta. La respuesta, como siempre, depende de cada uno de nosotros. ¿Te acuerdas de ese proverbio latino? Errar es humano, perdonar es divino. El perdón tiene un origen divino, eso es verdad. ¿Cómo estimular esta práctica tan importante en las relaciones? ¿Cómo lo podemos hacer? El aprendizaje del perdón se fundamenta en dos grandes realidades. Ser conscientes de nuestros pecados es una de ellas, y experimentar el perdón de Cristo. Tomar conciencia de nuestras propias faltas es el requisito inicial para perdonar. Si no somos capaces de ver primero la viga en nuestro propio ojo, difícilmente llegaremos a perdonar al prójimo. Este fue el procedimiento que siguió Jesús en casa de Simón el fariseo. Lucas capítulo 7, verso 36. Simón veía con nitidez los pecados de aquella mujer, pero estaba ciego ante sus propias faltas. Por ello Jesús le pone al descubierto: no me diste agua para mis pies, no me diste beso, no ungiste mi cabeza con aceite. Y es interesante observar que eran pecados de omisión. Y Jesús no le recrimina un mal que había cometido, sino un bien que había dejado de hacer. Y es que para Dios tan graves son nuestros pecados de omisión como los de comisión. La reprensión del Señor a Simón apunta a un aspecto crucial. La esencia del pecado no está en el mal que le hacemos al prójimo, sino el bien que dejamos de hacerle a Dios. Dejar de darle la honra, la adoración que merece, como se expresa en Romanos capítulo 1, verso 21. Por lo tanto, perdonar requiere primero arrojar luz en los oscuros rincones de nuestra conducta, descubrir la sutileza del pecado que mora en mí. El egoísmo en nuestras motivaciones, la soberbia, el orgullo, el laberinto de nuestras pasiones, nuestro potencial violento, la vanidad. Bueno, hay una larga lista de obras de la carne. Todas estas se ponen al descubierto cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios. Y tú y yo, como seres humanos, tenemos la vista muy fina para ver la paja del ojo ajeno, pero sufrimos miopía a la hora de descubrir nuestras faltas. La incapacidad para reconocer el pecado propio es un obstáculo para perdonar porque lleva la soberbia. Y una persona soberbia trata a los demás con tanta severidad como es indulgente consigo misma. Y este fue el problema de Simón en particular y de los fariseos en general. Por ello Jesús en otra ocasión tuvo que avergonzarles con respeto. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Por el contrario, reconocer nuestras faltas nos pone en una situación de humildad. Nos hace sentir pobres, entre comillas, delante de Dios y nos lleva a exclamar la petición del Padre nuestro. Perdónanos nuestras deudas, nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores o ofensores. Simón tenía dificultades para aceptar y para amar a la mujer pecadora, no solo por su orgullo, sino también porque él mismo no había experimentado el perdón. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama, le dijo Jesús. Y en la medida en que yo me siento deudor de Dios, conciencia de pecado o perdonado por él, seré capaz de perdonar al prójimo. Y es cierto que el perdón no es patrimonio exclusivo de los cristianos, pero el creyente es quien está en mejores condiciones para perdonar porque él mismo lo ha experimentado. Si no experimentas en tu vida el perdón de Dios, ay amigo. Suplicar el perdón de Cristo y recibirlo nos obliga moralmente a perdonar. Si el Señor me ha perdonado tanto a mí, ¿cómo no voy a perdonar yo tampoco a mi prójimo? Este efecto motivador del perdón actúa también por la vía del ejemplo, no solo de la obligación moral. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses capítulo 3, verso 13. Qué gran privilegio tenemos y qué gran reto. Perdonar y ser perdonados. Amar y ser amados. Para cumplirlo contamos con la gracia y el poder de Dios. Ahora depende de nosotros. Radio Solidaria,
una radio comprometida.